Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. Hoy vamos a resolver ese ejercicio que estás viendo en la diapositiva. Para ello vamos a utilizar las propiedades de los exponentes. Así que empecemos. El primer paso es buscar una base común a todas las potencias del ejercicio de manera que podamos aplicar las propiedades de las potencias o exponentes. Recuerden que las propiedades de las potencias las podemos aplicar siempre y cuando las potencias tengan la misma base. Así que esto es lo que vamos a hacer. Como ven, las bases del ejercicio son 9, que está elevado al exponente 4 más x, 27, que está elevado, aunque no lo veamos, a la potencia 1, y 81, que está elevado a 1 menos 2x. Esas bases, 9, 27 y 81, nosotros podemos transformarlas en potencias de base 3. Así, 9 sería 3 al cuadrado, 27, 3 a la 3 y 81, 3 a la 4. Hemos conseguido que estas bases, que antes eran diferentes, ahora tengan una base común. Haciendo esto, ya podemos empezar a aplicar las diferentes propiedades de las potencias para poder resolver el ejercicio. Después de haber hecho el primer paso, vemos que en el numerador nos ha quedado la raíz sexta de 3 elevado al cuadrado, que a su vez está elevada a 4 más x. Es decir, tenemos una potencia de una potencia. Tenemos, por una parte, la base 3 que está elevada al cuadrado y esto a su vez está elevado a 4 más x. Por otro lado, en el denominador nos hemos quedado con que el 27 ahora lo hemos transformado en una potencia 3 al cubo que está multiplicando a la raíz cúbica de 3 a la 4 que a su vez está elevada a 1 menos 2x. O sea, se presenta el mismo caso que en el numerador. Tenemos una potencia de una potencia. Tenemos la base 3 que está elevada a 4 y esto a su vez está elevado a 1 menos 2x. Entonces, sabiendo esto y teniendo en la mente todas las propiedades de las potencias, vamos a llegar a la conclusión de que aquella que podemos aplicar en este momento es precisamente la que nos habla de una potencia elevada a otra potencia, que es el caso que estamos teniendo en el ejercicio. Esta nos dice lo siguiente: a elevado a n, que a su vez está elevado a m, como ven es el mismo caso, es igual a la misma base a elevada a la multiplicación de ambos exponentes, n por m. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que debemos multiplicar los exponentes que antes estaban como potencia de potencia. En el numerador dejaríamos la misma base, que es 3, y multiplicaríamos 2 por 4 más x, y en el denominador vamos a hacer lo mismo, en donde dejamos la misma base, que es 3, y multiplicamos 4 por 1 menos 2x. Al hacer esta multiplicación nos da el siguiente resultado. La raíz sexta de 3 elevado ahora a 8 más 2x. Recuerden que lo que hacemos es utilizar la ley distributiva. 2 por 4, 8 y 2 por x, 2x. Y por otro lado, en el denominador nos queda 3 elevado al cubo por la raíz cúbica de 3 elevado a 4 por 1 es igual a 4 y 4 por menos 2x es igual a menos 8x. Aquí tenemos el resultado del segundo paso que acabamos de realizar. La idea de este tipo de ejercicios es que cada vez que realicemos un paso, cada vez que apliquemos una propiedad, analicemos el resultado y veamos cuál es la propiedad siguiente que podemos aplicar para ir desarrollando el ejercicio. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre que la tercera propiedad que podemos aplicar es aquella que nos permite expresar una raíz como una potencia. ¿Por qué la voy a aplicar? Porque es mucho más sencillo tratar con potencias, calcular con potencias, que con raíces. Esa propiedad, ¿qué nos dice? Nos dice que la raíz n de a se puede escribir como una potencia en donde el radicando, que era a, se convierte en la base de la potencia. El exponente que la acompañaba, que en este caso es un 1, por eso no está escrito, se convierte en el numerador y el índice de dicha raíz, que en este caso es n, se convierte en el denominador. Esto lo vamos a aplicar con las dos raíces, tanto la que está en el numerador como en el denominador. Empecemos por la que está en el numerador. Aplicando la propiedad vemos que 3 ahora se convierte en la base de la potencia. 8 más 2x, que es el exponente que la acompaña, se convierte ahora en el numerador de esa fracción, y 6, que es el índice de la raíz, se convierte ahora en el denominador. Luego lo que he hecho en los siguientes pasos
es ir simplificando. Entonces, por un lado, separé los dos sumandos para dejar por un lado el término independiente, es decir, el que no está acompañado de la x, y por el otro lado el sumando que viene acompañado de una x. Y luego en este último paso lo que hago es simplificar. 8/6 se convierte en 4/3, he dividido en 2 tanto el numerador como el denominador y lo mismo he hecho con el otro sumando, que me quedaría 1/3 de x. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el denominador. A 3 elevado al cubo no se le aplica esta propiedad, así que vamos a aplicar la propiedad solo a este factor. Con lo que me queda 3 elevado a 4 menos 8x entre 3 y hago exactamente lo mismo. Separo la resta en dos términos, por un lado 4/3, que es el término independiente, y por otro lado 8/3 de x. Vemos que este es el resultado del tercer paso que acabamos de realizar. ¿Qué otra propiedad se les ocurre que podamos aplicar ahora para seguir desarrollando el ejercicio? Veámoslo por partes. Primero en el numerador. En el numerador ya no hay nada más que hacer. Como ven, ya lo hemos convertido en una potencia y no hay más términos con los que podamos seguir operando en el numerador. Así que lo dejamos como está de momento. Pero en el denominador sí vemos que hay una operación. Esta es una multiplicación de potencias que además tienen la misma base. Se nos tiene que venir a la cabeza la siguiente propiedad que nos dice que cuando tengamos una multiplicación de potencias con la misma base, el resultado va a ser dejar la misma base que comparten, la base en común, elevada a la suma de ambos exponentes. Aplicando la propiedad, en el denominador dejamos la misma base que es 3 y sumamos los exponentes que serían 3 más 4/3 menos 8/3 de x. Lo que nos daría como resultado que el numerador lo dejamos igual como lo hemos dicho y el denominador se convertiría en el resultado que acabamos de obtener. Este es el resultado del último paso que hemos realizado. Si analizamos el resultado, podemos darnos cuenta que estamos ante una división de potencias con la misma base. La base es 3, por supuesto. Por lo que podemos aplicar entonces la propiedad que nos dice que cuando tengamos una división de potencias con la misma base, esto es igual a dejar la misma base a, la base que comparten, elevada a la resta de ambos exponentes. Aplicando la propiedad al ejercicio tenemos entonces que dejamos la misma base, que en este caso es 3. Recuerden que tanto en el numerador como en el denominador tenemos la misma base 3. Y ahora restamos los exponentes. Tenemos por un lado el exponente del numerador, que es 4/3 más 1/3 de x. Y por otro lado tenemos el exponente del denominador, que es 3 más 4/3 menos 8/3 de x. Este 1 lo he puesto porque he convertido ese número entero en fracción para poder realizar las operaciones más fácilmente, porque como ven el resto de términos son fracciones. Y ojo, como nos dicen que vamos a restar, que tenemos que restar, eso quiere decir que los términos que le siguen a ese menos, o sea el exponente del denominador, cambian de signo, por lo que obtendríamos entonces que esto es igual a 3 elevado a 4/3 más 1/3 de x menos 3 menos 4/3 más 8/3 de x. Como ven, ahí he cambiado el signo de cada uno de los términos del exponente del denominador. Ahora, ¿qué nos queda? Bueno, pues simplemente nos queda operar. Por un lado, vamos a operar los términos independientes, es decir, los números, y por otro lado, los términos que acompañan a la x. Tenemos entonces 4/3 menos 4/3 menos 3. Aquí ni siquiera tengo que operar porque 4/3 menos 4/3 se van. Nos queda como resultado menos 3. Y por otro lado tenemos 1/3 de x más 8/3 de x, que es una operación con fracciones con el mismo denominador, más fácil imposible, lo que nos da 9/3 de x, que simplificando nos quedaría 3x. Así que todo eso simplemente queda resumido en que el resultado es 3 elevado a menos 3 más 3x. Si les piden que sigan simplificando, pues entonces lo que haríamos sería sacar factor común del exponente, que en este caso es 3, lo que nos da como resultado 3 elevado a 3 por menos 1 más x. Y simplificándolo aún más, podríamos decir que esto es igual a 27 elevado a x menos 1,
¿Qué es lo que he hecho? Simplemente he hallado la potencia 3 elevado a 3 que me da 27 y por otro lado he cambiado el orden de estos dos sumandos para que quede mejor escrito matemáticamente el resultado. Pero como ven es lo mismo, x es positiva y menos 1 es negativo. Así que concluyendo, el resultado del ejercicio es 27 elevado a x menos 1. Les pongo ahí arriba todos los pasos que hemos seguido. Podemos concluir que el ejercicio es un poco largo, pero no es tan complicado si tenemos claras las propiedades de las potencias y sabemos cuándo es el momento adecuado para utilizarlas. Have you ever felt? Are you listening? Damn.